Gloria a Dios, qué bendición. Hace unos meses atrás que fuimos nosotros de viaje a Houston, estábamos predicando en una iglesia de unos hermanos venezolanos, una pareja de hermanos. Él era mexicano y ella venezolana. Y es bueno cuando tú te encuentras con otros pastores, con otros consiervos, y ellos pueden orar por ti, puedes contar tu intimidad, también la de ellos, compartir en ese nivel de consiervos es muy bueno. Y sorpresivamente la pastora, que es también profeta, se me acercó y empezó a orar por mí y dijo algo que pues a mí me causó bastante impresión, y es que desde ahora tienes el don de sanidades y vas a orar por los enfermos y los enfermos sanarán. Yo, ok, qué bueno. No había pedido por eso, nunca había realmente orado para que los enfermos fuesen sanados, para que Dios me usara obrando milagros de sanidad, pero me sorprendió. Sin embargo, me fui con un poco de expectativa a mi casa, porque siempre que oraba por un enfermo se moría. Entonces yo ya llevaba varios récords de personas que estaban convalecientes, pues no porque estuvieran bien, no, ya estaban muy mal, ya estaban casi despidiéndose, y oraba por ellos y al día siguiente tenían sanidad total. Entonces cuando ella me da esa palabra, yo digo: Señor, ¿será que eso sí es para mí? ¿Será que sí, tú sí puedes hacer eso? Y sin embargo pasó que hace unos días estábamos orando por una niñita que tenía una fiebre impresionante, no se controlaba, tenía una bacteria en los riñones y los médicos no podían encontrarla, no encontraban una respuesta. Y me acordé de la promesa que hizo el Señor a través de esta profeta y dije: bueno, ¿qué perdemos? Oremos por ella. Impuse mis manos sobre ella sencillamente, sin ninguna pretensión. En sus riñones, en su costado puse la mano y empecé a orar en el nombre de Jesús. Pido, Señor, que toda bacteria que esté allí haciendo daño, causando fiebre, se vaya. En el nombre de Jesús pido tu sanidad, Dios, que en la cruz del Calvario nos la entregaste. Y yo te doy gracias por lo que vas a hacer en esta pequeñita, que la vas a sanar en el nombre de Jesús. Amén. Al día siguiente su madre nos llamó que estaba sana, que le habían dado de alta y que el domingo venía a la iglesia a agradecerle al Señor. Y yo hice: wow, ya no se mueren, ahora son sanos. Sin embargo, me quedó todos estos días esa espina en el costado y preguntándome: ¿cómo funcionó eso? ¿En qué momento se encendió? ¿En qué momento no estaba? No entiendo, porque no, si tú me lo preguntas, no sentí nada. Cuando oré por la niña sentí la mano caliente, pero porque ella estaba caliente, pero no porque yo haya sentido electricidad, nada de eso. Oré en el nombre de Jesús, humilde y sencillamente, pero realmente no fue algo como que sobrenatural que yo hubiera visto. Sin embargo, empecé a preguntarle al Señor durante esta semana: Señor, ¿cómo se activa ese poder tuyo en nosotros? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo hacer para que realmente funcione? Porque en ciertos niveles de la vida cristiana el poder de Dios es completamente indispensable, ¿no? En ciertos momentos de nuestra vida los milagros, las señales son totalmente necesarios, porque no hay otra forma de comprobar a Dios. Porque yo puedo hablar 1000 palabras, puedo decirte 1000 versículos, conocer toda la teología al derecho y al revés, pero la palabra misma dice que lo que confirma al Señor es el poder de Él. Los milagros, las señales, los prodigios que seguían a los apóstoles y que nos deben seguir a nosotros. El Señor mismo dijo: ustedes harán cosas mayores y más grandes que las que nosotros hicimos y vimos. Entonces, aunque nosotros hemos visto milagros junto con mi esposa tiene el don de sanidades igualmente, y he visto como Dios ha sanado personas con tumores gigantes, desahuciadas, ya entregadas a la muerte médicamente. Como Dios la ha usado, pues jamás había visto que a través mío Dios lo hiciera. Entonces sí me surgió la pregunta y Dios me dio la respuesta. Yo quiero enseñarte a través de la palabra de Dios el poder que hay en ti, cómo poder usar ese don maravilloso y sobrenatural que es el poder de Dios en nosotros, porque está en nosotros, está por medio de su Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, por tanto somos un contenedor
de toda la gloria de Dios, de todo el poder de Dios, de todos los milagros y las maravillas de Dios, pero a veces no sale, ¿sí se ha dado cuenta? A veces es como si estuviera prisionero en una cárcel del poder de Dios y no pudiese salir. Y encontré en la palabra de Dios 3 cosas que tenía Jesús en su ministerio, por las cuales el poder siempre se manifestaba. Está en Mateo 4, 17 al 19. Jesús está ante una gran multitud. Dice la palabra de Dios: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lo primero que yo encuentro en Jesús es que Jesús tiene en su trayectoria de vida 2 etapas fundamentales. Una en la que él vive su vida natural como un hombre, hijo de hombre de José, como un carpintero, como un joven adolescente, como un niño natural de la provincia de Galilea, nacido en Belén, como cualquiera de nosotros. No es una persona extraordinaria, no es una persona visible, no es una persona notoria, porque pues es de Galilea, para empezar, ¿no? Es del barrio. Y en segundo lugar, porque Dios no se ha manifestado sobre él. Pero sin embargo, todos lo conocen. Cuando usted lee el relato, todos conocen a Jesús. Es un amigo, es un trabajador, es alguien que es familia, tiene hermanos, es un vecino. Jesús es el vecino de todos en ese momento, pero no se ha manifestado Dios sobre él. Pasa con nosotros exactamente lo mismo, que hay un momento en nuestra vida como creyentes que tal vez somos insignificantes, pero al ser insignificantes no significa que Dios no haya ya predestinado y depositado poder en nosotros. No significa que nosotros no vayamos nunca a ver las manifestaciones del poder de Dios, a ver la gloria de Dios, a ver los milagros, a ver las señales y los prodigios. Significa que estamos siendo preparados, madurados para un momento específico en el cual la gloria de Dios con el testimonio de Cristo se unen en una tangente poderosa para que el poder de Dios se manifieste. Es decir, que tiene que estar de acuerdo el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene que estar de acuerdo el tiempo y el espacio con la eternidad de Dios para que los milagros se den. Jesús a sus 33 años recibe el Espíritu Santo, a sus 30 años, recibe el Espíritu Santo, peregrina con sus discípulos y les enseña y se entrega completamente al Señor después de recibir el Espíritu Santo. Y de allí en adelante, después de recibir el Espíritu Santo, Jesús se entrega completamente, cambia completamente. Cuando usted ve la trayectoria de Jesús y sus discípulos, y cuando Jesús es bautizado, no es que él va en un proceso gradual y va los domingos a la iglesia y algunos miércoles, y los sábados a las 5 pues le queda como pesado, y además son jóvenes y bueno, de pronto el sábado no, Jesús se entrega miércoles, sábado por la mañana, domingo, se entrega completamente. Jesús deja su profesión atrás inmediatamente. Jesús tiene la potestad de decirle a Pedro y a Jacobo: dejen sus redes y síganme. Jesús sabe que es fundamental para recibir el poder de Dios, la entrega. Así que, amados, lo primero que tú necesitas para tener el poder de Dios, para manifestar el poder de Dios, es una vida de entrega completa. Pero ¿y cómo me entrego yo? Dice la palabra en Salmos 37, 5 al 8, una versión maravillosa que encontré, una paráfrasis, dice: entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas a los perversos que se salen con la suya. La entrega al Señor tiene una manera, un deber ser.
No es que yo simplemente vengo mañana y le digo al pastor: pastor, me voy a entregar aquí 24/7 para recibir el poder de Dios. Quiero tener ese poder maravilloso de decirle a los peces que me saquen monedas de oro y recibir monedas de oro. Quiero tener ese poder maravilloso, pastor, de discernir los espíritus y discernirle los espíritus a mi esposa, a mi esposo. Me entrego aquí en la iglesia. No funciona tan así, porque Romanos 12:2 nos muestra una manera, un orden de cómo entregarse. El tabernáculo de Moisés nos muestra un orden, una forma de cómo hacerlo. Y lo primero que dice la palabra es que nosotros debemos confiar en Él. Así que la entrega no es solamente un sacrificio, sino es un acto de confianza. Es como cuando tú le das tu dinero a una persona y confías en él que no se lo va a gastar, que no te lo va a quitar. Es como cuando tú guardas tu hamburguesa en la casa y sabes que nadie se la va a comer. Es esa confianza de entregar nuestra vida, nuestras cosas, nuestras situaciones a Él. Yo no sé en qué áreas de tu vida tú todavía tengas reservas con respecto a Dios y digas: yo esta área no se la quiero entregar al Señor, esta área yo la sé controlar, esta área todavía la puedo manejar. Pero durante el proceso de nuestra vida y nuestro peregrinar con Dios, Dios nos va a ir demandando cosas. Nos va a ir demandando nuestros hijos, nos va a ir demandando nuestra economía, nos va a ir demandando nuestra esposa, nuestro esposo, nos va a ir demandando nuestros talentos, nuestro tiempo. Y en cada cosa que Dios nos pide tenemos que confiar en Él. Hay un maravilloso relato con respecto de la entrega en la Biblia, y es cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac. Yo no sé si usted fuera capaz de entregar a su hijo para morir, pero no solo para morir para un Dios invisible, sino para una voz que usted está escuchando, sino para sacrificarlo usted también. Yo sería incapaz de sacrificar a mi hija. Lo máximo que podría hacer es darle una juguetera, pero llegar al punto de calentar un cuchillo y matarla sobre un altar es impensable. Pero Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Lo pone 3 días de camino. Es una entrega ardua, es una entrega consistente, es una entrega visceral. No es una entrega por correo, no es una entrega de palabras, no es una entrega medias, no es una entrega por WhatsApp. Dios está haciendo que Abraham realmente muera a Isaac. Dios está haciendo que Abraham, mientras camina y peregrina, llore a su hijo. Dios está haciendo que mientras ellos suben al monte, Abraham piense cómo va a asesinar a su hijo. Dios está haciendo que Abraham en su corazón le duela la entrega, sufra la entrega. Y finalmente, cuando Abraham pone ahí a su hijo, Dios está haciendo realmente que Abraham esté completamente seguro y confiado que Dios sabe lo que está haciendo. Porque su hijo le pregunta: ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Abraham estaba seguro que Dios iba a hacer algo. Abraham estaba seguro que aunque él matara a Isaac, Dios lo podía resucitar. Que aunque él matara a Isaac, algo iba a hacer Dios. Otro Isaac habría, otro niño en camino. O seguramente el cuchillo no iba a penetrar el pecho de Isaac. O seguramente un ángel, así como vino, se iba a descender del cielo y iba a decir: detente, Abraham, hay un corderito ahí en una enramada, y ese es el sacrificio. Entonces la entrega al Señor es una entrega genuina, amados. Es una entrega a muerte. Nosotros no le entregamos las cosas a medias a Dios. Y ese es uno de los líos que nosotros tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices: Señor, yo quiero el don de sanidades. Correcto, te quiero dar el don de sanidades, pero ¿hasta qué medida tú has entregado a mi vida áreas en las cuales yo pueda depositar ese don? Entre más yo me vacío, escúchame, más Dios me puede llenar de sus capacidades. Y tal vez yo no me había vaciado en un área de mi vida, lo reconozco. Y con el tiempo Dios se fue dando cuenta: Él ya entregó esa área que venía pidiéndosela. Es el momento de depositar, está el espacio.
para depositar en su vida. Es decir, que si Abraham no hubiese sacrificado a Isaac en su corazón, Dios jamás habría conquistado el corazón de Isaac. ¿Ah? Si tú no entregas realmente el ídolo, las cosas a las que te aferras en tu corazón con honestidad, Dios jamás va a poder conquistar esa área de tu corazón. Le pertenece a otro, le pertenece a un Isaac. Y son lugares llenos de ti en tu habitación, en tu templo que es el cuerpo, que Dios no cabe ahí. Yo no sé si Dios quiera darte un don de sanidades, yo no sé si Dios quiera darte el don de la predicación, si Dios quiera darte el don de la adoración, de la profecía, el fuego de un evangelista, la revelación de un Elías, no sé. Pero mientras esos Isaac estén ocupando tu corazón, Dios no puede depositar su poder en ti, porque tú sigues aferrado a tu mundo natural, tú sigues aferrado a tu autosuficiencia, tú sigues aferrado a tu familia. Yo sé que muchos de nosotros confiamos en nuestras capacidades laborales y en el trabajo, pero también sé que muchos de nosotros muchas veces atravesamos por circunstancias en las que estamos sin trabajo, y solo hasta que estamos sin trabajo confiamos en Dios, ¿cierto? Solo hasta el día que nos echan decimos: Señor, confío en ti, dependo de ti. ¿Y por qué no confiabas antes cuando no te habían echado? ¿Y por qué antes no decías: Señor, confío en ti, no importa si me echan o si tengo, si no tengo? Dios proveerá, Dios traerá ese corderito, Dios traerá su provisión. Es que en cuanto a la entrega, amados, nosotros tenemos que entender algo, y esto tiene que quedar muy claro. El poder de Dios se manifiesta a través de nosotros por la entrega que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y nosotros en Él participamos de esa entrega. Por eso uno de los secretos fundamentales del cristianismo es en Cristo. Diga esa palabra: en Cristo. En Cristo soy pleno, en Cristo soy lleno, en Cristo soy próspero, en Cristo tengo el poder, en Cristo tengo todo. Y por eso es que nosotros no nos entregamos, porque no estamos completamente en Cristo, muertos en Cristo. Confía en el Señor tu vida y Dios actuará. Entrega confiando y Dios actuará. Un proceso, ¿viste? Cuando Abraham finalmente fue a sacrificar a Isaac, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Dios movió su mano. Dios movió su mano. Cuando yo entregué mis Isaac personales y oré por esa niña, Dios movió su mano. Cuando tú entregues tus Isaac, que no sé cuáles sean, puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser tu economía, puede ser tu falta de compromiso con el Señor, puede ser tu falta de dirección al llamado, pero cuando tú lo entregues, Dios actuará. Dios no se puede mover cuando Isaac aún esté vivo. Dios no se puede mover cuando Isaac aún ocupe el trono que tiene que ocupar él. Y como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa, amados. La entrega del creyente se nota. Se nota. Se ve que alguien se está entregando. No sé si me esté haciendo entender, pero al cristiano se le nota que es cristiano, ¿no? Se le nota que su vida gira en torno al Señor. Se le nota su entrega en redes sociales, todo lo que publica, todo lo que escucha. No escucha música diferente a música que glorifique al Señor. No ve cosas diferentes que glorifiquen al Señor. No estudia otra literatura diferente a la que el Señor y glorifique al Señor. Eso es entrega absoluta. Al cristiano de verdad se le nota la entrega. Para el cristiano que se ha entregado completamente, la iglesia es sagrada, las reuniones son sagradas. No hay nada más importante que venir al servicio de la iglesia. No hay nada más importante que estudiar en el seminario teológico. No hay nada más importante que servir en la iglesia. No hay nada más importante que testificar a las almas. Para el cristiano verdadero, su vida personal está clavada en la cruz, totalmente. Así que cada vez que Dios le pide algo a un cristiano entregado, no le duele, porque ya lo ha perdido antes. Una forma de entregarnos nosotros efectivamente es entendiendo, amados, que el que pierda su vida por causa de Cristo
la hallará, mas el que halle su vida la perderá. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Que cualquiera que crea que encontró fortuna fuera del plan de Dios ha perdido su vida. Cualquiera que le propongan un trabajo, un negocio, el super plan, la super empresa, fuera del plan de Dios, ha perdido el norte, ha perdido su energía y ha perdido su vida. Y yo le insisto esto mucho, mucho a las personas que tienen llamamiento, porque nosotros a veces somos como el pueblo de Israel. Dios nos dice: entrégame tu tiempo, tu vida y no sé qué, y nosotros sí, pero primero tengo que irme a dar una vuelta a matar unos cuantos filisteos por este lado, unos 40 años en el desierto me sentarían bien, ¿por qué no? Un poco de maná y de agua de la roca, y si tienes una columna de fuego que me caliente en las noches, no me sentaría mal. Estoy dispuesto a esperar 40 años para entregarme. Y en ese proceso, amados, nos cansamos, nos fatigamos, murmuramos, no devolvemos, nos caemos y finalmente nunca vimos realmente el poder de Dios manifestado en nuestras vidas porque fuimos desobedientes. Por tanto, la mejor entrega que yo puedo hacer al Señor, o la única entrega realmente que puedo hacer al Señor, es morir a todo. ¿Qué cosas todavía te están vivas en tu vida? Porque todo eso está llamado a morir. Y el que en la iglesia no muere, aquí lo matamos. Esa es la verdad. El cristiano que no muere, aquí en la iglesia le damos duro y muere. Porque ese es el trabajo de la iglesia. Dice que unidos todos por las coyunturas que tienen fricción, crecemos mutuamente. Entonces, amado, un consejo para que veas el poder de Dios: muere. Entrega tus cosas, entrega tu economía. ¿Cómo puede Dios hacer un milagro económico si tú todavía tienes tu economía secundaria aquí? Todavía tienes tu plan B y dices: bueno, si Dios no hace el milagro, aquí tengo unos ahorritos. Si Dios no hace el milagro, aquí me compré el baloto para ver si el diablo me lo regala. ¿Cómo Dios puede hacer un milagro en tu vida de pareja, en tu matrimonio? Si tú dices: bueno, si el desgraciado de mi esposo no se compone y no es fiel, ahí tengo a mi amante listo en Instagram, ya estamos preparados para cuando esto se destruya. ¿Cómo Dios puede obrar en una vida en la que nosotros tenemos un cuchillo falso para matar a Isaac, un altar falso presentado a Dios? Por eso es importante, amados, la entrega genuina. Y es la diferencia entre alguien que sirve y que no sirve. Y por eso envidian tanto a los pastores, porque la gente piensa que los pastores nunca tuvieron que entregar nada, nunca tuvieron que dejar una historia atrás, nunca tuvieron que dejar familia atrás, salud atrás, bienes atrás, talentos atrás, y se equivocan. Los pastores realmente llamados por Dios, no los que se autollamaron o los que no sirven para nada más sino para pastores. Pero los pastores que Dios realmente llamó, Dios los llamó ocupados, los llamó listos para sacrificar un Isaac, los llamó trabajando, los llamó pescando, los llamó cobrando tributos, los llamó en algún lugar. Pero Dios no llama a vagos ni desocupados. En eso ten mucha salvedad y claridad. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un sacrificio, necesitaba encender el altar con el fuego de algún sacrificio. Y eso somos nosotros, esa es nuestra vida en Cristo. Es un altar encendido que se levanta con una fragancia olorosa al Señor. Y cuando Él huele, huele a hijo chamuscado, huele a cristiano quemado, huele a ofrenda grata, el Señor se acerca a nosotros, levanta su mano y dice: aquí estoy, aquí está mi poder. Amén. Entonces hay que llamar la atención de Dios. Hay que llamar la atención de Dios con nuestras ofrendas, con nuestro sacrificio, con nuestra entrega. Y es que ofrenda no es solamente el diezmo o el dinero o lo que se dé. Ofrenda también es mi vida. Ofrenda también es entregarle mi talento al Señor. Hace 12 años atrás yo le hice un voto a Dios y le dije: Señor, estaba viendo en un programa cristiano que estaban orando, los que quieran hacer sus votos a Dios, sus compromisos a Dios, es el momento de hacerlo y Dios responderá a sus oraciones. Yo no entendía mucho del evangelio, pero lo que hice, lo hice con fe. Y le dije: Señor, yo te pido algo, y es que yo pueda ser el proveedor de mi casa y que nunca tengamos ninguna necesidad más económica como antes. Y te entrego a cambio mi talento,
nunca volveré a hacer música que no sea sino para ti. Todo va a ser para ti. Hasta el día de hoy lo he cumplido, y quiero decirte algo, hasta el día de hasta el día de hoy, Dios también ha cumplido, amados. Así que fíjate que la entrega sí tiene respuesta. Se manifiesta el poder de Dios por medio de la entrega. En segundo lugar, Jesús estaba obedeciendo en ese verso de Mateo 4 en compañía de sus discípulos. Jesús pudo haberlo hecho solo, ¿sabías? Jesús tenía el poder para transformar el mundo en un segundo sin ni siquiera pasar por la cruz, sin ni siquiera llamar a esos 12 discípulos insignificantes, intolerantes entre ellos, pero estaba siendo obediente. Jesús, el dueño de todo, el nombre sobre todo nombre, el Señor de señores, el que tiene el poder de destruir la tierra con su palabra, con sus voces, Él está sujetándose a su Padre y haciendo tal cual como su Padre le dice. Jesús dice: yo no hablo nada por mi cuenta, sino todo lo que hablo es porque lo hablo de parte de mi Padre. Todo lo que hago es porque lo hago de parte de mi Padre. Entonces Jesús, a pesar de que tiene todo el poder, todo, se está sujetando a un diseño y a una forma de actuar en la que Dios lo puso aquí en la tierra. El segundo factor para ver el poder de Dios que hay en nosotros es la obediencia, amado. Dice Deuteronomio 28:1: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todo. Entonces nosotros a veces nos entregamos, sí, le damos al Señor todo, sí. Sé que aquí hay muchas personas que están completamente entregadas, y que si yo les preguntara o el mismo Señor les dijera: ¿qué haría falta por entregarme? No falta nada, pastor, hasta mis ollas dicen Jesús en la casa. Todo es Jesús, mi vida es Jesús. Pero ¿y cómo estamos en la obediencia? Porque la entrega hace una parte, pero ¿y cómo estás en la obediencia? ¿Cómo estás en aquello que te dije que hicieras? ¿Cómo estás en las decisiones que has tomado sin consultarme? ¿Cómo estás en la obediencia? Tal vez más de uno de nosotros fallaría, ¿cierto? Tal vez más de uno de nosotros tendría que decirle: Señor, dame unos minutos para obedecerte. El joven rico era ese cristiano entregado que le había dado todo al Señor, cumplía todos los mandamientos, pero una orden, indiferente si era vender sus riquezas y dárselo a los pobres. Jesús le pudo haber preguntado cualquier otra cosa, pero Jesús sabía que esa orden que él iba a dar iba a tocar inmediatamente las fibras de la obediencia de este joven. Ve y vende todo y dáselo a los pobres. No obedeció, dijo: no, Señor, eso no puedo hacerlo. Entonces también a nosotros muchas veces, amado, Dios nos dice cosas muy puntuales. Recuerda esas promesas que Dios te ha dicho. ¿Cuántos aquí son pastores escondidos en una silla, escondidos en una cámara, escondidos en una guitarra, en un instrumento? ¿Cuántos aquí son evangelistas y ni siquiera han traído a un gato a la iglesia? ¿Cuántos aquí son maestros y jamás han enseñado una lección de discipulado? ¿Cuántos aquí realmente son llamados por Dios y ni siquiera en sus iglesias en casa actúan con obediencia? ¿Cuántos de nosotros podemos decir: sí, Señor, yo te obedezco, yo hago lo que tú me dices, Señor, yo cumplo como tú me dices y lo cumplo al pie de la letra? Amados, la palabra de Dios dice que tenemos que cumplir fielmente todo, de tal manera que el poder de Dios mismo nos va a promover. Cuando tú entregas, el poder de Dios se ve, porque todas las obras que hacemos son notorias, porque Dios se manifiesta en todo. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, escúchame, el poder de Dios se manifiesta porque nos pone por encima, nos pone por cabeza, nos promociona, nos lleva a un nuevo nivel, amados, nos hace cabezas visibles. Cuando hay obediencia, Dios te pone en un pedestal bien alto para que todos te vean. Cuando hay entrega, Dios te suple. Cuando hay entrega, Dios se manifiesta en cada área de tu vida. Pero cuando hay obediencia, amados, Dios te pone alto. Y eso es lo que le pasó precisamente
a Josué por obedecer. Josué le dijo al Señor, el Señor le dijo a Josué: así como con Moisés estaré contigo, pero recuerda los mandamientos. Sé valiente, no temas ni desmayes, sé fuerte para conquistar y repartir esas tierras. Y Josué hizo exactamente como el Señor le dijo. Sí, cometió uno que otro error, pero lo hizo, y Dios lo puso sobre todos. Lo puso por encima de todos, lo puso a gobernar naciones, amados. Así que la entrega nos da el poder para tener todo, la obediencia nos da el poder para estar por encima, y la permanencia, que es la última, amados. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid que todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entrega, obediencia y la última, permanencia, amados. Tenemos ese problema como creyentes, y yo lo sé porque yo también lo tuve durante muchos años. Vacacionaba al mundo y regresaba a la iglesia. Era cristiano cada domingo, pero de lunes a sábado ni me acordaba del Espíritu Santo. Cada vez que venía una tormenta, me iba de la iglesia. Cada vez que tenía una buena excusa para apartarme de Dios, me apartaba de Dios. Cada vez que venía un desafío, una prueba, le decía a Dios: ya no estás aquí, me voy a hacer las cosas a mi manera. Cada vez que aparecía una tentación, me apartaba detrás de la tentación. Yo era de los que volteaba el Cristo para pecar y pensaba que Dios de esa manera no veía mi pecado. Pero como muchos de nosotros también fluctuamos, la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra permanencia es en las buenas y en las no tan buenas. La palabra permanencia es cuando quiero y cuando no quiero. La palabra permanencia es cuando me gusta y cuando no me gusta. La palabra permanencia es con quien me cae bien y con quien no me cae tan bien. La palabra permanencia es donde hace frío y donde hace calor. La palabra permanencia es donde hay abundancia, pero donde hay escasez también permanezco. La palabra permanencia es donde hay salud, pero también cuando estoy enfermo, aún con todo eso, permanezco. Y cuando hay permanencia, como los 3 años que probó Jesús, entrega, obediencia y permanencia. 3 años completos que Jesús de permanecer en carpas, en brigadas, predicando por todo Oriente, en persecución, en hambre, en precariedad, pero también en la fama, en la gloria de predicarle a miles. Y en todo eso Jesús jamás se tomó una vacación. Jamás usted va a Jesús decirles: tengo la semana de receso en octubre, me retiro, muchachos, por favor alguien que me reemplace. No, en el cristianismo, amados, no hay vacaciones. ¿Sabes por qué? Porque el servicio del creyente, cuando se hace realmente en obediencia, en entrega, en permanencia y de todo corazón, no produce carga. La carga proviene de un cristiano que está haciendo estas 3 cosas en la carne. Está entregando lo que conviene, está obedeciendo como se le da la gana y permanece cada vez que se le antoja. Pero aquel que lo hace en el Espíritu, amados, el Espíritu aliviana sus cargas. Dice la palabra del Señor: échelas sobre mí, echen sus cargas sobre mí, lleven mi yugo, que es ligero, es liviano, es fácil, amados. No sé cómo hacerte entender. Cambia ese chip de tu cabeza. Deja esas cargas pesadas de tus trabajos, de tus proyectos, de tus empresas, de tu emprendimiento, de tus hijos, de tu esposa, de tu suegra. Déjalas atrás y toma en obediencia lo que Dios te ha pedido que tomes hace mucho tiempo. Tómalo en permanencia. Así haya un discípulo 3 meses, así hayan 5 discípulos al año, permanece allí. Y todo lo que pidas al Señor, os será dado. Va a llegar un punto, amado, va a llegar un punto hermoso en la relación con el Señor,
en el que el poder que hay en ti, al igual que a Jesús se le salía, a ti se te va a escapar de las manos. El poder de influencia, el poder de sanidad, el poder de prosperar, el poder que tenía José, que todo lo que tocaba lo hacía prosperar. Va a llegar un momento en que sea inevitable que esto ocurra en ti. Va a llegar un momento en que ni siquiera ores por las personas, pero solo al estar contigo van a sentir sanidad, van a sentir plenitud. Va a llegar un momento en el que solamente tú estés en un lugar, en algún negocio, y el negocio sea prosperado solamente porque lo visitaste. Va a llegar un momento en el que el dinero va a sobreabundar, amado, para bendecir a otros, y tus proyectos van a estar todo el tiempo en plenitud. Pero estas tres condiciones, en estas tres condiciones tienes que permanecer entregándote al Señor, amado. Y yo veo, ¿sabes una cosa? Yo veo muchos cristianos vivos hoy en día. Veo una iglesia de vivos, y resulta que la iglesia no es de los vivos, la iglesia es de los muertos. La iglesia es de aquellos que hemos muerto por Cristo. La iglesia es de aquellos que hemos entregado nuestra vida en sacrificio para que Él viva en nosotros, y su vida es ahora la que se manifiesta en nosotros. Hablo por mi persona, pero te aseguro que mi plan no era ser pastor. Tenía mejores ideas en mi imaginario, en mi orgullo. Tenía buenos proyectos. Siempre he sido empresario y he pensado como un empresario. Siempre he sido emprendedor. Sin embargo, llegó un buen punto en mi vida, aún con el dinero para hacer empresa, aún con la capacidad para hacer todos mis proyectos y la salud, en el que el Señor me dijo: no los hagas, estad quietos y conoced quién es Dios. Y mi esposa es testigo. Y a pesar de tenerlo todo, amados, en un punto de mi vida, se lo entregué al Señor, ese todo. Y sabes una cosa, hoy oro por los enfermos y el Señor los sana. Algo que no puede hacer ningún dinero, algo que no puede hacer ninguna cosa creada, que solamente puede hacer el poder sobrenatural de Dios manifestado en una vida de entrega, de obediencia y de permanencia. ¿Qué queda entonces? Orar al Señor para que nosotros estemos firmes, para que aunque vengan las tormentas, prediquemos, para que aunque vengan los desiertos, sirvamos, para que aunque vengan las dificultades económicas, demos, para que aunque venga el cansancio, trabajemos, para que seamos cristianos de cuando no nos gusta, pero también cuando nos gusta. Para que seamos cristianos de cuando no nos gusta el servicio que nos pusieron, pero sí cuando también nos gusta el que nos pusieron, o cantar, o servir, o barrer, o predicar, o viajar. Va a llegar un momento, amados, en que Dios nos va a probar nuestra permanencia. Pase lo que pase, pase lo que pase. Y es justo en ese momento en donde la entrega, la obediencia y la permanencia se unen en una tangente junto con la gloria de Dios, y ¡boom!, se manifiesta el poder que hay en ti, y empiezan a ocurrir milagros, empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Dios empieza a mostrar provisión de forma natural. Yo no sé si tú te has encontrado millones. Yo sí. Dios me ha provisto de dinero sin tenerlo. He ido a un cajero y un cajero me ha expulsado dinero. Eso no es verdad. He visto el milagro de Dios en mi vida. Yo no sé si tú lo has visto, pero yo he visto, y no me acostumbro. Le digo: Señor, que nunca me canse de sorprenderme de lo que tú haces. Con mi esposa hemos visto sanidades, hemos visto milagros. Con mi esposa hemos visto, de verdad que hemos visto un Dios poderoso en nuestra vida. Pero la invitación hoy no es para que tú te quedes con la sombra de los pastores, como los discípulos en aquel entonces decían: la sombra de Pedro nos sana, el mantito que traen de Pablo nos sana, sino para que tú te quedes con la esencia. El poder que habita en mí sana, el poder que habita en mí liberta, el poder que habita en mí prospera, poder que habita en mí suple, el poder que habita en mí levanta, el poder que habita en mí profetiza, el poder que habita en mí tiene revelación, el poder que habita en mí es capaz de hacer todas las cosas en Cristo.
Tiene que llegar ese momento, amados. Porque ¿sabes algo? Te lo digo por 15 años de experiencia de estar acá. El reino de Dios, cuando consiste solo en palabras, es agotador. Es agotador hablar y hablar de algo que tú no has visto. Es agotador cantar y cantar de algo que tú no has visto. Es agotador predicar de un Dios que tú no conoces. Pero cuando tú has tenido tu experiencia, cuando tú has tenido tus testimonios, cuando tú has tenido tu relación, cuando tú has visto en tu estado de entrega, obediencia y permanencia a Dios moverse, ya no son solo palabras, amados. Ya no predicas solamente lo que dice la Escritura, sino que con manifestaciones de poder de Dios sustentas lo que dice la Escritura. Y para terminar, amados, como decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Todo lo que haces en entrega, en obediencia y en permanencia, se te nota, se te nota. Dile a la persona que tienes al lado: se te va a notar el poder de Dios. Va a llegar un momento en que se te note. Va a llegar un momento en que tu vida sea una vida de poder. Va a llegar un momento en que Hechos 1:8 se manifieste y se haga una realidad en tu vida. Recibiréis poder y me seréis testigos, amados. Pero tienes que aprender estas claves. Estas 3 cosas te demanda hoy el Señor: entrega, obediencia y permanencia. Amén. ¿Quieren ver el poder de Dios en sus vidas? ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitan el poder de Dios en su vida? Pónganse de pie y vamos a orar por esto. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos entregar cada área de nuestra vida que hace falta. Tal vez es un pecado oculto, tal vez es un hábito corrupto, tal vez sea algo en tu carácter, tal vez sea la falta de generosidad, la mentira, la hipocresía. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entregar esto acá en un altar, Señor, en un sacrificio vivo. Dile allí donde tú estás: Señor, ayúdame a entregarme completamente a ti, plenamente. Que ninguna área, Señor, en mi vida quede sin esta entrega. Pero también, Señor, ayúdame a obedecerte. Yo oro en el nombre de Jesús que las palabras que han sido desatadas sobre tu vida, las promesas, las profecías que han sido desatadas sobre tu vida, hoy cobren otra vez vida, hoy tomen otra vez fuerza, hoy se levanten otra vez como esos valles en tu vida y los obedezcas. Sin obediencia no hay manifestación de Dios. Pero el hijo obediente lo pondré por encima de todas las naciones de la tierra, dice el Señor. Al que me obedece será cabeza y no será más cola. Así que pregúntate por un segundo: ¿en qué cosa no has obedecido a Dios? ¿En qué cosa no has obedecido a tu pastor? Te ha dicho: mira, el Señor te dice esto o aquello, y tú has hecho caso omiso. Tú has dicho: no, eso de pronto no es ni de Dios, ¿yo qué voy a obedecer eso? Pregúntate: ¿cuántas palabras Dios te ha dado a tu vida y te ha dado dirección y tú no has obedecido? Porque es justo allí, en ese pensamiento en el que tú sabes que estás desobedeciendo, donde Dios ordena hoy que obedezcas, donde Dios se va a manifestar. Mira, tengo del Espíritu decirte: el momento que obedezcas vas a ver los ángeles descender del cielo, vas a ver mi poder moverse sobre tu vida, vas a ver el crecimiento en cada área de tu vida, vas a ver milagros, señales y prodigios, vas a despertarte pensando en mí y acostarte adorándome. Cuando me obedezcas serás como el árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará. Cuando me obedezcas, hijo, hija mía, cambiaré todo absolutamente en tu vida.
Cambiaré la tristeza en baile. Cambiaré tu llanto por unción. Cambiaré tu dolor por fuerza. Cuando me obedezcas, dice el Señor. Cuando me obedezcas. Y Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a permanecer en ti, Señor. Permanecer a pesar de lo que estamos viendo hoy en el mundo, Señor. Permanecer a pesar de las pruebas. Permanecer a pesar del dolor. Permanecer a pesar de la economía. Ayúdanos a permanecer en ti. Dile: Espíritu Santo, ayúdame a permanecer en el Señor, en su palabra. Dile: yo quiero permanecer en ti, Señor. Muchas veces me cuesta venir a todas las reuniones, Señor, pero ayúdame, Señor, a glorificar tu nombre en cada reunión. Ayúdame, Señor, a que mis labios, a que mi boca sea una trompeta que predique tu nombre, Señor, en las calles, en cada lugar, en los buses, donde vaya, Señor. Ayúdame a permanecer en ti, Señor, en mi familia, en mi hogar, en mi casa, en oración, Señor. Hazme permanente. Afirma, Señor, mi vida en ti, en el nombre de Jesús, Señor. Y por último te pedimos, Señor, en este tiempo, en esto que queda del año, Señor, de este semestre que ya está terminando, y este nuevo que viene, Padre Santo, te pedimos que tu poder se manifieste en redención, Señor. Yo oro al Espíritu Santo que cada hombre, cada mujer, cada líder que está aquí, Señor, que le ha faltado entregar, que le ha faltado obedecer y que tal vez a veces desfallece y se enreda con las cosas del mundo, como dice la palabra, yo te pido, Señor, que tú traigas a ellos firmeza, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Firmeza, carácter, Señor, dominio propio, templanza, Espíritu Santo. Que traigas visión para que ellos puedan ver, Señor, para las grandes maravillas que tú los llamaste, Señor. Que sus ojos espirituales se abran y ellos puedan entender, Dios, lo que hay al otro lado de su carácter débil, lo que hay al otro lado de sus caracteres quebrados, de sus espíritus, Señor, quebrantados. Que ellos puedan ver, Señor, lo que tú harás con ellos cuando ellos se ofrezcan completamente a ti, Señor. Dice la palabra: serás como el especial tesoro de Dios. Y a los que se entregan, a los que me obedecen, a los que permanecen, los tendré como mi especial tesoro, dice el Señor. Los perdonaré como el padre que perdona a sus hijos, dice el Señor. Abriré puertas delante de ellos, dice el Señor. Las puertas no se cerrarán. Les daré secretos, tesoros escondidos y bien guardados, dice el Señor. Los pondré por encima de todas las naciones de la tierra. Sus obras se verán como el sol en plena luz del día. Todo lo que pidan les será hecho, dice el Señor. Porque quiero hacerlo, dice el Señor. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que sean hombres y mujeres, en que lleven mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. Y así sean discípulos de Cristo. Así sean mis discípulos, dice el Señor. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Padre, en el nombre de Jesús hoy recibimos ese poder. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo recibo ese poder hoy en el nombre de Jesús. Yo recibo ese maravilloso poder que tú prometes en tu palabra. Yo enciendo en mi corazón, Señor, ese fuego de la pasión por ti y por tu poder. Ese desespero, Señor, por tu manifestación sobrenatural, Dios. Yo quiero, Señor, ver tu poder, dile. Yo quiero, Señor, ver tu manifestación. Yo quiero ver milagros, Señor, prodigios, Señor, señales, Dios. Yo quiero ver tu mano moverse sobre mi vida, Señor. Yo quiero que este tiempo, Dios, sea un tiempo diferente,
un tiempo de gloria, un tiempo de poder, un tiempo de tu manifestación en la iglesia, en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en Colombia, en Sudamérica, en las naciones, a través de nosotros como iglesia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Un nuevo tiempo, un tiempo de poder en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Si esta noche quedó en tu memoria estas 3 palabras, es suficiente: entrega, obediencia y permanencia. Y te prometo que verás el poder de Dios fluir a través de tu vida. Para terminar, amados, vamos a orar por las ofrendas de esta casa. Detrás de su silla o al frente usted encuentra un sobre mediante el cual puede ofrendar, puede diezmar, puede dar para esta obra.